La carta que María Félix quemó antes de morir contenía el nombre del hombre que realmente amó. Tú que me estás escuchando, prepárate porque lo que voy a revelarte hoy va a cambiar todo lo que creías saber sobre la doña. Durante décadas nos vendieron la historia de una mujer fría, calculadora, incapaz de amar. Mentira. María Félix amó con una pasión tan devastadora que prefirió llevarse ese secreto a la tumba antes que manchar el recuerdo de quien fue el verdadero amor de su vida. ¿Sabes quién era ese hombre? ¿Sabes por qué María Félix renunció a la felicidad por protegerlo? Lo que estás a punto de escuchar no está en ninguna biografía oficial. Esto que te voy a contar me lo reveló alguien que estuvo ahí, alguien que vio a la doña llorar. Sí, María Félix lloró. La mujer que jamás se permitió una lágrima en público, que construyó un personaje de hielo para sobrevivir en un mundo de hombres, tuvo el corazón roto durante más de 40 años. Era 1955. María acababa de filmar La Escondida y su fama había trascendido fronteras. Era la mujer más deseada de México, la que podía elegir a cualquier hombre del mundo. Pero su corazón ya no le pertenecía. El hombre al que amó en secreto no era actor, no era director, no era político. Era alguien completamente inesperado. Alguien cuya identidad hubiera destruido la carrera de ambos si se hubiera descubierto. ¿Te imaginas a María Félix, la mujer que humilló a Jorge Negrete, que dominó a Agustín Lara, que rechazó a millonarios europeos, perdidamente enamorada de un hombre al que no podía tener? Las reuniones secretas comenzaron en casa de Dolores del Río. Sí, Dolores sabía el secreto y se convirtió en su cómplice. En esas cenas íntimas, lejos de las cámaras y los periodistas, María se permitía ser vulnerable. Se permitía ser mujer. Pero había un problema devastador que hacía imposible su amor. Este hombre ya estaba comprometido, no con una actriz, no con una socialité. Estaba comprometido con alguien que representaba todo lo que María nunca podría ser. Y ese compromiso no era solo sentimental, era una obligación que él jamás podría romper sin destruir su vida. ¿Sabes lo que hizo María cuando se dio cuenta de que ese amor era imposible? ¿Sabes el sacrificio que hizo para protegerlo? Lo que te voy a revelar en la siguiente parte te va a impactar. María Félix tomó una decisión que cambió el curso de su vida para siempre. Una decisión tan noble y tan dolorosa que cuando la sepas vas a entender por qué la doña se volvió esa mujer aparentemente fría e inalcanzable. Pero antes de continuar necesito que sepas algo. Esta historia que estás escuchando en Farándula Eterna no la vas a encontrar en ningún otro lado. Son testimonios exclusivos de personas que vivieron esta historia desde adentro. Porque tú que me estás escuchando mereces conocer la verdad. Mereces saber que detrás de esa máscara de mujer invencible había un corazón que latía desesperadamente por alguien a quien nunca podría llamar suyo. Y ahora viene lo más impactante de todo. En la siguiente parte te voy a revelar quién era ese hombre, y por qué María prefirió el silencio antes que la felicidad. Te voy a contar sobre las cartas de amor que escribió y nunca envió. Te voy a hablar de las noches que pasó llorando en secreto. Pero sobre todo te voy a revelar la verdadera razón por la que María Félix nunca se volvió a casar después de 1956, la razón que explica sus últimos 40 años de soledad elegida. No te vayas porque lo que viene te va a quitar el sueño. En Farándula Eterna siempre te traemos las historias que otros no se atreven a contar, las historias reales de nuestros ídolos. El nombre que María Félix quemó en esa carta era Pedro Infante. Sí. Has escuchado bien. La doña estuvo perdidamente enamorada del ídolo del pueblo mexicano, del hombre que representaba todo lo contrario a su imagen de mujer sofisticada y europea. ¿Te imaginas el escándalo que hubiera representado que se supiera? La mujer más elegante de México enamorada del cantante de rancheras que conquistaba corazones en los barrios populares. Dos mundos completamente opuestos unidos por una pasión secreta que duró hasta la muerte de Pedro en 1957. Pero aquí viene lo que nadie sabía. Pedro también estaba enamorado de María. Las fuentes que me confirmaron esta historia me juraron que Pedro Infante llegaba a las fiestas de Dolores del Río únicamente por ver a María Félix, que cancelaba compromisos profesionales por coincidir con ella en esas reuniones secretas. El problema era devastador para ambos.
Pedro estaba casado con María Luisa León, pero más importante aún, su imagen pública dependía de ser el hombre del pueblo, el que cantaba al amor sencillo, a las mujeres humildes. ¿Cómo iba a explicar que estaba enamorado de la mujer más inalcanzable de México? Y María, por su parte, había construido su carrera siendo la mujer que conquistaba europeos, millonarios intelectuales. ¿Cómo iba a admitir que su corazón le pertenecía a un cantante de cantinas? Las cartas que se escribían eran entregadas por Dolores del Río personalmente. Ni siquiera confiaban en sus empleados más cercanos. En esas cartas Pedro le confesaba a María que cuando cantaba Amorcito Corazón pensaba en ella, que cada vez que interpretaba una canción de desamor, recordaba las noches que no podían estar juntos. María le respondía con una vulnerabilidad que jamás mostró en público. Le contaba sus miedos, sus inseguridades. Le confesaba que se había enamorado de su sencillez, de su forma de reír, de cómo la hacía sentir mujer y no un ícono inalcanzable. Pero en 1956 pasó algo que lo cambió todo. Pedro Infante se enteró de que iban a hacer pública su relación. Un periodista los había fotografiado saliendo juntos de la casa de Dolores del Río. Las fotos existían y estaban a punto de publicarse. ¿Sabes lo que hizo María Félix cuando se enteró? Tomó la decisión más dolorosa de su vida. Una decisión que la marcó para siempre y que explica por qué se convirtió en esa mujer aparentemente fría e inaccesible que conocimos en sus últimos años. María fue personalmente a buscar al periodista. Le ofreció una cantidad de dinero que él no pudo rechazar. Pero no solo compró las fotos, también compró su silencio para siempre. Y después hizo algo aún más devastador. Le escribió una última carta a Pedro Infante, una carta de despedida donde le decía que su amor era tan grande que prefería renunciar a él antes que destruir su carrera y su imagen, que él representaba la esperanza del pueblo mexicano, y ella no iba a ser la mujer que lo alejara de su gente. Pedro intentó buscarla desesperadamente después de recibir esa carta, pero María había desaparecido. Se había ido a Europa por 6 meses. Cuando regresó ya había tomado la decisión de no volver a acercarse a él. El 15 de abril de 1957 cuando Pedro Infante murió en ese accidente aéreo, María Félix estaba filmando en España. Cuando recibió la noticia se encerró en su habitación del hotel durante 3 días. Nadie la vio llorar, pero su maquillista me confesó años después que encontró las almohadas empapadas de lágrimas. Esa fue la última vez que María Félix lloró por amor. Después de esa tragedia, construyó un muro emocional que nadie más pudo derribar. Pero tú que me estás escuchando en Farándula Eterna, aún no has escuchado lo más impactante de esta historia. En la siguiente parte te voy a revelar lo que pasó con las cartas que se escribieron. Te voy a contar sobre el encuentro secreto que tuvieron 3 días antes de la muerte de Pedro. Y sobre todo te voy a revelar las últimas palabras que Pedro le dijo a María y que ella guardó en secreto durante más de 40 años hasta su muerte. 3 días antes de morir, Pedro Infante se escapó de una grabación y manejó durante 5 horas para llegar a la Ciudad de México. Tenía que ver a María una última vez. Lo que pasó en ese encuentro es tan devastador que cuando lo sepas vas a entender por qué María Félix se convirtió en una mujer rota para el resto de su vida. Pedro llegó a la casa de María a las 2 de la madrugada. Ella lo estaba esperando porque Dolores del Río la había llamado para avisarle que él venía en camino. Cuando abrió la puerta y lo vio ahí, parado bajo la lluvia, María supo que algo terrible estaba por pasar. «Siento que me voy a morir, María», fueron las primeras palabras que le dijo Pedro esa noche. «Y no puedo irme sin decirte que tú fuiste lo más hermoso que me pasó en la vida aunque no hayamos podido vivirlo». Se quedaron hasta las 6 de la mañana hablando en la sala de esa casa. Pedro le confesó que había tomado una decisión, iba a divorciarse de María Luisa León después de terminar sus compromisos de ese año, que ya no le importaba lo que dijera la prensa o el público, que quería intentar una vida con ella. María lloró como nunca había llorado. Le dijo que ya era demasiado tarde, que ella había aprendido a vivir con ese dolor y que no podía volver a ilusionarse, que tenía miedo de que si intentaban estar juntos el destino los castigara por haber esperado tanto. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras que Pedro Infante le dijo a María Félix antes de irse esa madrugada? «Si algo me pasa, búscame en mis canciones. Ahí voy a estar esperándote siempre.
3 días después Pedro Infante moría en Mérida. Y aquí viene la parte más impactante de toda esta historia, la parte que va a cambiar todo lo que creía saber sobre María Félix. Cuando Pedro murió, María descubrió algo que la destruyó completamente. Pedro había grabado una canción para ella, una canción que nunca se publicó oficialmente, una canción que componía en secreto y que planeaba cantarle el día que se divorciara y pudieran estar juntos públicamente. Esa grabación llegó a manos de María una semana después del funeral. Era una versión íntima de Amor de mis amores, pero con una letra diferente. Una letra donde Pedro le cantaba directamente a ella, donde decía su nombre, donde le prometía que la esperaría en otra vida. María escuchó esa grabación una sola vez y después la guardó en una caja fuerte donde también conservaba todas las cartas que se habían escrito. Juró que nadie más la escucharía jamás. Pero aquí viene el giro más devastador de toda esta historia. El secreto que María Félix se llevó a la tumba y que explica su comportamiento de los últimos 40 años de su vida. María Félix estaba embarazada de Pedro Infante cuando él murió. Sí, has escuchado bien. La doña perdió al hijo de Pedro Infante 2 semanas después del accidente aéreo. El shock emocional de perder al amor de su vida le provocó un aborto espontáneo que casi la mata. Nadie supo nunca de ese embarazo, ni siquiera Dolores del Río. María se las arregló para ocultarlo completamente. Pero ese hijo que nunca nació fue la razón por la que María Félix se volvió esa mujer aparentemente fría e inalcanzable. No era frialdad, era supervivencia. Era una mujer que había perdido al amor de su vida y al hijo de ambos en el espacio de 2 semanas. Una mujer que decidió que jamás volvería a amar porque el dolor era demasiado devastador. Las cartas que se escribieron María las quemó todas la noche antes de morir. Todas excepto una, la última que Pedro le envió donde le prometía divorciarse. Esa carta la dejó dentro de su testamento con una nota que decía: para que sepan que María Félix sí supo amar. La grabación secreta de Pedro también desapareció. María la mandó enterrar con ella. Literalmente, está en su ataúd en el Panteón francés. Por eso María Félix se convirtió en esa mujer de hielo que conocimos. No porque fuera incapaz de amar, sino porque había amado tanto que prefirió no volver a arriesgarse jamás. Ahora entiendes por qué la doña rechazó a todos los hombres que se le acercaron después de 1957, por qué nunca se volvió a casar. ¿Por qué construyó esa imagen de mujer inalcanzable? Porque tú que me estás escuchando ya sabes la verdad. María Félix no era la mujer fría que nos vendieron. Era una mujer con el corazón roto que prefirió la soledad antes que traicionar la memoria del único hombre que realmente amó. Esta es la historia que en Farándula Eterna investigamos durante meses para traértela completa. La historia real de la doña, la mujer que amó en secreto y que llevó ese amor hasta la tumba.